Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast y hoy les quiero hablar sobre la comunicación no verbal. La mayoría de nuestra comunicación es no verbal, se expresa a través de nuestros gestos, posturas y todo aquello que no decimos a través de las palabras. Por eso es que hoy voy a traer a un experto en el tema, Alan Crowley, no sé bien cómo se pronuncia, ¿cómo es? En inglés es Crowley, acá en Argentina Crowley. Bueno, bienvenido y muchas gracias por venir hoy. Él es licenciado en psicología y además es experto en comunicación no verbal. Realiza investigación y da talleres sobre eso. Bueno, muchas gracias por invitarme. No sé si soy un experto, me apasiona mucho la temática y trato de transmitir los conocimientos de la manera más precisa y académica que sea posible. Les tengo que confesar que hoy estoy muy nerviosa porque me siento observada por él. La primera vez que me pasa, ¿sí? Me estoy trastabillando, empiezo a hablar mal, me siento observada. Bueno, Alan, ¿qué es lo que comunicamos con nuestro cuerpo? Que la mayoría de las personas quiere saber. Excelente pregunta. Miren, la comunicación no verbal, los gestos, posturas, las cualidades de la voz como el tono, el volumen, la velocidad con la que hablamos, las expresiones faciales sobre todo, comunican nuestros afectos. Especialmente hablamos de emociones como estados afectivos muy fugaces, alegría, tristeza, temor, ira, asco. Pero no solo eso, sino que además también transmitimos estados de ánimos que se producen cuando experimentamos una emoción repetidas veces y se crea como un estado afectivo mucho más duradero, que dura horas, incluso días, semanas, meses, y podemos hablar ya de luego cuando ese afecto se vuelve patológico, porque se vuelve inflexible, como la depresión, cuando esa tristeza perdura demasiado tiempo. Y no solo transmitimos emociones, estados de ánimo, sino también sentimientos, que son afectos mucho más estables en el tiempo, como el odio, el amor, la envidia. Pero no nos quedemos solo con los afectos, sino que además transmitimos complejos estados cognitivos, como el aburrimiento, la duda, la sospecha, la incredulidad. Y sigamos, porque nuestro cuerpo, y esto está estudiado sobre todo desde el abordaje más etológico del comportamiento humano, digamos, comparado con el animal, nuestros gestos transmiten intenciones especialmente sobre si tenemos buena predisposición para interactuar con otros, el deseo de jugar o no a lo que se proponga, el rechazo interpersonal como no deseo interactuar con vos, y así como también nuestras posturas o las caras que hacemos pueden transmitir juicios de valor como aprobación, desaprobación o agrado, rechazo. Así que hablamos de todo un matiz muy amplio de emociones, cogniciones, intenciones, juicio de valor que se transmiten, creo yo, desde lo que he estudiado, de manera más precisa cuando se comunican por canales no verbales. Mientras que si yo le digo a una persona verbalmente te amo, o le digo no me gustás, voy a expresarlo probablemente más claramente con mis gestos y posturas. Entiendo que es muy importante. Ahora, ¿por qué no le llevamos atención al cuerpo en nuestro día a día? Claro, y hay varias respuestas a esa pregunta, pero la central tiene que ver con la influencia cultural mediada a través de nuestros padres, la familia y la educación de cada institución. Y tiene que ver con que se nos ha enseñado ya desde la infancia, una vez que adquirimos el lenguaje, a que le prestemos atención a las palabras. Las palabras son, ante todo, lo más importante. Y se hablaba antes de la cultura de la palabra, de si lo dijiste, cumplilo. Y eso se extiende a que le prestamos demasiada atención a lo que decimos y a las palabras que usamos y sus sentidos o significados, más que a, por ejemplo, el tono cuando afirmamos algo, o bien las caras que hacemos mientras decimos lo que estamos diciendo. Y ahora, por ejemplo, se viene el debate presidencial, ¿no? Y puede ser mucho más útil, creo yo, en muchas instancias, observar cómo se dicen las cosas más que escuchar cada palabra. ¿Qué dijo? Yo recomendaría unir, por supuesto, ambos canales de comunicación, la palabra y al cómo, por supuesto, que puede ser muy significativo
En tanto, por ejemplo, cuando hablamos de emociones, intenciones, juicios de valor, sí, por supuesto que es sumamente útil. Pero en resumen tiene que ver con la influencia que nos han dado sobre prestar atención a la palabra, y por otro lado tiene que ver con que una vez que aprendemos a hablar con palabras en la infancia, aproximadamente 18 meses de edad, el canal no verbal y nuestra capacidad de percibirlo pasa como una capa inferior de nuestra mente, y nuestro pensamiento se rige por palabras. Y de alguna manera es como que olvidamos, dejamos de darle importancia a cómo los demás usan su cuerpo para comunicarnos cómo se sienten. Sí, perfecto. Antes hablábamos sobre que a través del cuerpo se pueden comunicar muchas cosas, y una decías que eran las emociones. Sí. ¿Puedes ampliar un poquito cómo es esta relación cuerpo-emociones? Claro. Y esto varía según cada investigador y cada autor, ¿no? Pero en líneas generales, vamos a ser generales. La expresión facial, los actos faciales, generalmente transmiten emociones específicas. Eso es lo que se dice según la teoría de las emociones básicas del Dr. Ekman. Él habla de 7 emociones básicas: sorpresa, alegría, tristeza, temor, ira, asco y desprecio. Hoy en día están en dudas la sorpresa y el desprecio, no se las considera emociones. A la primera parece ser más un estado cognitivo, y el desprecio un sentimiento, un estado más complejo. Por otro lado, tenemos las cualidades de la voz. Si el tono es muy grave o agudo, el volumen con el que hablamos, y transmite generalmente con mucha precisión nuestros estados afectivos. Y por último, nuestras posturas, que aparentemente, según dice también Ekman, transmiten el estado genérico emocional, o sea, básicamente si lo que sentimos es positivo o negativo, y por otro lado son amplificadoras. Las posturas amplifican la intensidad de la emoción. De esta manera, las posturas pueden ser utilizadas para juzgar cuán intensa es la emoción que siente la otra persona. Ajá. ¿Cómo podemos? La audiencia seguramente está preguntando, ¿cómo puedo yo utilizar mi cuerpo a mi favor para expresar lo que quiero, para comunicar realmente y asertivamente lo que quiero comunicar? Bien, y ese es el punto, supongo, de las personas que están escuchando este podcast. Y para responder esa pregunta tengo que explicar 2 conceptos básicos, que son las 2 habilidades de la comunicación no verbal. La primera es la sensibilidad, que hace referencia a la capacidad de reconocer y leer en los demás el significado de los actos no verbales. Básicamente, identificar. Por supuesto, primero reconocer que hubo un acto no verbal, y luego de ahí inferir e interpretar sus posibles significados. Hablo de significados porque en general no hay ninguna regla, una receta de cocina que te permita decir este gesto, bueno, determinado significado. Es mucho más complejo, y quien les diga que no es así probablemente esté fallando en su observación o ignorando ciertos conocimientos de la materia. Y por otro lado, la segunda habilidad, además de la sensibilidad, está la expresividad, que es cómo usamos nuestro cuerpo para comunicar de manera precisa cómo es que nos sentimos. Y acá entra el punto importante del podcast, creo yo, Cecilia, y es que podemos manejar nuestro cuerpo como si fuera una herramienta para comunicar, según nuestras intenciones comunicacionales, según cada contexto, cómo es que nos sentimos y qué deseamos de la otra persona y qué intenciones tenemos. Y para eso tenemos que ser más conscientes de cómo movemos nuestro cuerpo. Tener presente que no somos demasiado conscientes de cómo lo usamos, qué gestos hacemos. Si yo te pregunto cuáles fueron tus últimos 3 gestos, es probable que no te los acuerdes. Tal cual. En cambio, si recordamos las últimas 3 palabras, es probable que sí. Y eso habla de ¿qué? De cuánta atención depositamos en las palabras por encima de los gestos. Y no solo porque sea cultural, como dije antes, sino que además está influenciado por nuestro legado evolutivo. De alguna manera, nuestro cerebro, en función de que ha sido útil, hemos relegado ciertas conductas sociales para que sucedan bajo niveles automáticos, para no tener que estar prestando atención en muevo la mano para allá, ahora giro este dedo. Es sumamente útil, por supuesto. Ahora, no tenemos que olvidarnos que a veces sí es importante elegir de qué manera nos queremos mostrar con nuestro cuerpo. Y para eso
podemos empezar a registrar de manera más consciente nuestra expresividad, cómo usamos nuestro cuerpo para relacionarnos con los demás. Y Alan, ¿alguna herramienta concreta para que yo pueda aumentar esta conciencia de cómo me expreso? Excelente, y ese también es el punto, supongo, de dar herramientas. Un recurso, y es el más divulgado, Sí. tiene que ver con ejercitar la propia percepción al mirar a otros. El principal es ver la televisión sin volúmenes. Fíjense qué curioso. Estamos acostumbrados a escuchar y mirar la televisión en simultáneo, pero en el momento en que sacamos el volumen, la muteamos, van a pasar dos cosas. La primera es que de repente algo es muy extraño, nos parece como incómodo y nos falta información. Y por el otro, empezamos a registrar gestos que antes sucedían pero no veíamos. Estaban ahí presentes, pero producto de que nuestro cerebro se enfocaba en las palabras, dejábamos pasar un montón de información que se transmitía por modalidades no verbales. Otro ejercicio, y este es muy divertido, y lo pueden hacer en cualquier lado, y lo recomienda mi autor preferido, el Dr. Desmond Morris, un etólogo británico, tiene 91 años, acaba de publicar su último libro sobre las posturas en el lenguaje corporal, por supuesto, en el arte, muy curioso. Y lo que dice es que cualquier persona que estudie el comportamiento humano puede disfrutar en la calle, en la cola del supermercado, en el banco, en el restaurante, al observar a otros cómo se mueven y aprender no solo de los demás e intentar entender qué sienten, qué piensan, qué es lo que van a hacer a continuación, sino que además te vas a conocer mejor a vos mismo por extensión. Y es muy curioso porque coincido con él en el hecho de que cuanto más intentás comprender a los demás, más herramientas tenés para conocerte a vos mismo. Entonces, resumiendo, mirar la televisión sin volumen y utilizar los tiempos muertos para mirar cómo se comportan los demás. Por supuesto que con discreción y sin mirar fijo porque es incómodo para nosotros. Perfecto, o sea que en cualquier momento estamos en un colectivo, yendo al trabajo, y podemos utilizar esos momentos, tal vez muertos, para ejercer esta habilidad. Bueno, Alan, buenísimo, la verdad que aprendí un montón en esta media hora, y los que quieran saber más sobre el trabajo de Alan, que es muy interesante, pueden buscarlo en YouTube o por Instagram, sin verba. Primero con B corta y luego con B larga. ¿Algún comentario, algún taller que quieras que vayas a dar en este momento? Bueno, voy a dar ahora, no sé, la fecha si coincidirá, el sábado 26 de octubre voy a dar un taller, un seminario sobre la comunicación no verbal, y lo interesante del enfoque que le he dado en esta oportunidad tiene que ver con la clasificación de los módulos y los contenidos en función de las interacciones y los tipos de contexto. Explico un poco más. Por ejemplo, y esto puede ser interesante para la gente que está escuchando, hay ciertos comportamientos que son corrosivos para la pareja. O sea, han hecho estudios de cómo se expresan las emociones dentro de la pareja, especialmente en las discusiones, y se ha encontrado que hay una tasa de relación entre afecto positivo y negativo que puede indicar y predecir los divorcios con un 90% de acierto. Sumamente elevado y muy útil. Y la idea es que sobre todo los afectos los manifestamos de manera no verbal, es lo que veníamos diciendo. Así que podemos empezar a anticipar cuando hay un problema en la pareja e intervenir para solucionarlo antes que se vuelva más corrosivo. Y así, nombro algunos más, como por ejemplo la regulación de las emociones en el trabajo, cuáles son las maneras más efectivas para contener eso que sentimos y expresarlo de la manera más positiva para uno mismo y para las relaciones, por supuesto. Por supuesto que cualquier tipo de relación en la que haya algún tipo de venta o servicio, estar pendiente del lenguaje corporal del cliente te puede hacer efectivizar tus ventas porque estás considerando aspectos que la otra persona puede o no haber manifestado y vos intervenís para resolverlos antes que se acumulen, como por ejemplo un desacuerdo no manifestado en una propuesta. Si lo identificás a tiempo, podés resolverla antes que la persona diga, bueno, no, hasta acá llegué. O sea que podemos crear previsión también a través de esta distinción de observar los gestos. Previsión, anticipación, sí, por supuesto, porque no solo es más inconsciente la comunicación no verbal, sino que además
a veces se anticipa a la cognición. Claro. A veces la persona, por ejemplo, experimenta enojo y no se dio cuenta que está frunciendo el ceño y tampoco se dio cuenta que está enojado. Y vos te anticipas y le preguntas, che, ¿hay algo que te esté molestando? No, pues yo no me molesta nada, no estoy enojado. Claro. Ah, bueno, pero fíjate, pensalo un poco más. Y es probable que si uno le da tiempo y utiliza herramientas verbales apropiadas, no invasivas, como diciéndole, che, tenés el ceño fruncido, Con no es preguntas, recomendable. Preguntas indirectas, como, che, ¿pude haber dicho algo que te haya molestado? Es probable que esa persona se abra espontáneamente ante ustedes, cosa que si no hubiéramos utilizado esta estrategia, quizá hubieran quedado ocultas y no se hubieran verbalizado. Y eso es lo útil de la comunicación no verbal y cierro con esto. Puede ser y debería ser utilizada para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Excelente. Bueno, creo que con esto cerramos el capítulo y hasta la próxima. Muchas gracias, Alan. Gracias a vos, Cecilia.